¿Qué tal, historiadores? Bienvenidos una vez más. Ya sé que tengo muchísimo tiempo sin publicar, pero pues ya saben, esto de que ya no estamos en pandemia, bendito sea Dios, y que ya regresamos a clases presenciales, pues me ha tenido realmente un poco ocupado. Pero el día de hoy regreso con un video que en lo personal considero que es necesario y he solicitado por algunos de mis amigos, seguidores del Perú, de Bolivia y de otras partes del mundo que están atravesando por una situación que hoy iniciamos en 2023 con ciertas separaciones o intentos separatistas que están ocurriendo y que no son nuevos. Que realmente lo hemos visto en España, en Reino Unido, inclusive en México también lo hemos vivido. Así que este video lo considero importante y va con dedicatoria para nuestros hermanos peruanos y bolivianos. Bien, este video se titula Estado versus Nación. Muchas veces estamos confundidos o en nuestros libros e inclusive nuestros políticos hablan de estos dos términos como si fueran sinónimos, y la verdad es que son totalmente diferentes. Aunque sí tienen una similitud, vamos a explicar primero la diferencia para poder entender qué es lo que está sucediendo hoy por hoy en muchos países de América Latina, que es Estado contra nación. Comencemos por Estado. ¿Qué es un Estado? Un Estado es, coloquialmente como lo conocemos, una forma de gobierno. Ciertamente no es una forma de gobierno. Un estado es el conjunto de un territorio físico, geográfico, es decir, un espacio geográfico en donde se determina este lugar va a ser Cuba o va a ser Bolivia, ¿sí? Para que exista un estado debe de existir entonces un territorio físico. Después, en ese territorio, el segundo elemento sería que exista una población, es decir, gente que lo habite, que viva ahí. Y tercero, que a esa población que vive en ese territorio sea organizada, administrada, controlada por un gobierno. Así entonces, resumiendo, el Estado es el conjunto de esos elementos: territorio, población y gobierno. Si falta uno de ellos, no estaríamos hablando de un Estado, sino de otro tipo de conglomeración. Así que entonces el Estado, ¿sí? Un Estado oficial, sería entonces la unión de territorio físico con una población en donde lo controla un gobierno. Ahora, un ejemplo de una conglomeración que le hace falta, por ejemplo, uno de dos elementos, sería, por ejemplo, la nación. La nación, les comentaba al principio del video, es considerada como un sinónimo de Estado, pero no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque la nación, pues, más que algo físico, es un sentimiento. ¿Por qué? De ahí se derivan los términos de nacionalismo o patriotismo, que significa que amor a tu patria, amor de donde provienes. En este caso, la nación, más que algo físico, es más una identidad en donde muchas personas, ¿sí? Un conjunto de personas, se consideran identificadas entre sí porque ya sea que son de un linaje, de una cultura, de una civilización, de una religión, y que se consideran que son un grupo. Por lo tanto, en este caso, identificado, tienden a tener sentimientos de pertenencia e identidad, inclusive amor al lugar en donde nacieron. Así que entonces aquí la palabra clave es un sentimiento de identidad con o hacia el lugar o personas, grupo de personas de donde proviene, de donde nacieron. Por eso se deriva la palabra nación, de nacer. Ahora, por lo tanto, entonces, ¿un estado es lo mismo que una nación? No. Y para que quede súper claro, tenemos un ejemplo. Por miles de años, tenemos que la nación judía, los judíos,
Ya saben esos cuentos, bueno, no esos cuentos, esas historias bíblicas que nos dicen que los judíos, el judío errante o el judío que fue corrido de Egipto o que fue liberado de Egipto y que ahí estuvo peregrinando y bueno, por siglos los judíos eran conocidos como la nación judía. ¿Por qué? Observemos por qué se le conoció como la nación judía. ¿Tenía una población? Sí, claro. Hay personas que se identifican como judíos. Yo soy judío, practico la religión judía, ergo soy judío. Listo. ¿Tenemos un ¿Tenían un gobierno? Sí, tenían un gobierno principalmente religioso. Claro, todos hemos escuchado hablar de Moisés, de David, ¿sí? Que por lo regular eran líderes de su religión. Entonces, ¿tenían un gobierno? Sí. El problema estaba en el territorio. ¿Tenían territorio? No. Eso, bueno, si lo quieren profundizar más en el libro del Génesis, podemos estudiar ampliamente la historia de los judíos. Perdieron su territorio y así, desde ese momento, empezaron a vagar por el mundo tratando de establecerse en un lugar. Y de ahí entonces vimos, por ejemplo, cómo los judíos se establecían en Egipto, en España, en Alemania, con todas las terribles consecuencias que supimos que hubo en esos países. Es hasta 1948 que la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto judío, decide, ¿saben qué? Para que ya no ocurra algo así como el Holocausto judío, hay que darles un territorio. Así que en 1948 la ONU le otorga la mitad, que para mí se me hace algo muy tonto, del territorio de Palestina, dividirlo y darle una parte a los judíos, que a partir de ese momento entonces se conocerá ya no como la nación judía, sino ahora como el Estado de Israel. Y entonces en ese momento una nación que era errante, que no tenía territorio, pasa ahora a ser un Estado. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tenemos los tres elementos para que se le pueda considerar como Estado jurídicamente, que sería entonces población, gobierno, que ya no precisamente es religioso, ya es también político, ¿sí? Y un territorio al cual se le conoce ahora entonces es un conjunto como el Estado de Israel. Y la ONU, sin querer queriendo, generó todo un conflicto ahora, el eterno forcejeo del conflicto que hemos escuchado desde 1948, del conflicto árabe-israelí. Ahí está el inicio, pero no es el tema de este video. Bien, ahora entonces, ya que comprendemos la diferencia entre un Estado y una nación, ahora veamos qué es lo que está sucediendo. Ok, continuemos y regresemos, ya que entendimos qué es bien la nación, que es, puede ser un conjunto de personas que se consideran identificadas entre sí por de dónde nacieron, de qué grupo provienen, con su religión, con su identidad nacional, ¿sí? Bueno, ya lo diferenciamos, ahora volvamos a el Estado. El Estado, que ya dijimos que es el conjunto de territorio, población y gobierno, podemos entender y visualizar que el Estado hay varios tipos de Estado. Este video es continuación del video que se llama El Federalismo o la Federación, que está también ahí en mi canal, y que de hecho ahí me han dejado muchos comentarios, gracias por los comentarios. Bien, el Estado en el mundo existen varios tipos de Estado. Hablamos de que existe un Estado unitario, un Estado federado, e inclusive cuando existió la Unión Soviética se hablaba de un superestado o una confederación. Bueno, expliquémoslo paso a paso. Un Estado, como vimos, es la unión de territorio, población y gobierno. Si falta un elemento, no es Estado. Si lo tenemos, tenemos un Estado. Ahora, hay diferentes tipos de Estado. Comencemos por el Estado unitario. ¿Qué es un Estado unitario? Por lo regular, un Estado unitario es un territorio donde existe una población que es controlado o administrado por un gobierno. Es por lo regular un conjunto de personas que se identifican entre sí, que tienen
cultura, religión, idioma, por lo regular idéntico, sino que es el mismo. Y aquí entonces entra la confusión con la nación. Como les acabo de explicar, los judíos, después de haber sido una nación con identidad, sentimiento de pertenencia, pasó a ser un estado cuando ya tuvo territorio. Por lo regular, la mayoría de los estados, ¿sí?, se conforman en estados ese grupo de personas que viven en un lugar y que por la convivencia que tienen pues una identidad muy similar. En este caso pueden compartir idioma, religión, sentimientos, costumbres, tradiciones. Y entonces pues listo. Ya tenemos todo lo necesario, tenemos territorio, población, gobierno. La población tiene un sentimiento de identidad, es decir, la población podríamos decir que es la nación. ¿Sí? La población es un conjunto de personas que por su interacción ya sienten muy similar, piensan muy similar, hablan el mismo idioma, creen en lo mismo y ahí está. Ahora entonces se conformó en un estado. Un estado unitario entonces es un solo territorio con un grupo de personas que se identifican entre sí con un solo gobierno. Ahora, eso está clarísimo. Ejemplos de eso sería, por ejemplo, aquí en México, recuerden, todos nosotros somos, bueno, no va a ser el mejor ejemplo México. Por ejemplo, no sé, Mónaco. Mónaco que anteriormente le pertenecía a Francia. Mónaco dijo, nosotros somos un estado independiente, no queremos ser parte de Francia. Bueno, Mónaco, ese pequeño puntito en el mapa, en un mapa mundi, no es de Francia. Está rodeado de Francia, pero dice Mónaco, yo soy Mónaco, soy un país independiente. Es un ejemplo de un estado unitario. Ahora, ejemplos de estados unitarios, aquí viene el problema o el meollo del por qué estamos haciendo este video. Ejemplos de estados unitarios serían, por ejemplo, Bolivia, Perú y España, que España tiene un problema gigantesco, como el que actualmente también Bolivia y Perú, por ejemplo, estamos viendo que también están teniendo. A grandes rasgos, entonces, el estado unitario es simplemente eso, un territorio con una población que se identifican entre ellos, es decir, una nación que se identifican, que se quieren, que se identifican y como iguales y tienen un gobierno. Ahora, cuando un estado unitario dice, pues me uno a otro, ya saben, esos dichos de la unión hace la fuerza, ¿sí? Dos cabezas piensan más que una, ¿sí? Deciden unirse entonces en ese momento, y si ese estado unitario dice yo quiero unirme contigo porque si nos unimos vamos a ser una superpotencia, ¿sí? Pero yo como estado unitario, es decir, yo como estado, mi gente pues no le va a simpatizar que yo me una y que me someta o que ya no tenga sus propias leyes, sus propias costumbres. Entonces en este momento el Estado unitario dice, yo deseo unirme contigo pero juntos pero no revueltos. Vamos a formar entonces ahora una federación. ¿Qué es una federación? Son más de un estado, es decir, 2 estados, 3 estados. En el caso de México somos 31 estados. Y que entonces cada estado que se une a esta federación dice, sí, soy parte de la federación, pero tengo mi propio gobierno, quiero tener mis propias leyes, mi propia constitución, mis propias tradiciones, y sí voy a respetar, y sí va a haber un gobierno que gobierne a todos los demás, que se va a conocer como el gobierno federal. Pero cada estado va a tener su propio gobierno del estado. Ahora, claro, entonces pasamos al estado federado. ¿Qué es un estado federado? Simple y llanamente, un estado federado es la unión de 2 o más estados unitarios
que deciden unirse para ser un pueblo mucho más fuerte económicamente, mucho más grande, mucho más... ¿sí? Ejemplo de esto sería, por ejemplo, México, Estados Unidos y Alemania. ¿Qué significa ahí? Significa que, por ejemplo, en el caso de México somos 32 estados. En el caso de Estados Unidos son 50 estados. En el caso de Alemania, honestamente no tengo el dato, pero igual son un número de estados. Cada estado tiene su autonomía, su libertad, su propio gobierno, cada estado, ¿sí? Pero que se unieron para hacer un estado mucho más fuerte, ¿sí? De hecho, aquí podemos, y aquí como prácticamente nosotros somos latinoamericanos, vamos a entender muy bien esto porque nos lo enseñaron en historia. Ya sea el país que seamos, lo entenderemos. Cuando se empiezan a independizar los virreinatos de todo el continente americano, llámese la Nueva España, llámese el virreinato del Perú, de Granada, del Río del Plata, todos los virreinatos, pues empezaron a formar países nuevos, empezaron a conformar países nuevos dependiendo cómo estaban sus nacionalismos, ¿sí? Pues empezaron a formar sus propios territorios. México, por ejemplo, o lo que fue en algún momento la Nueva España, ¿sí? Decidió, y de hecho en 1821, México no era como actualmente lo conocemos. México incluía Guatemala, incluía El Salvador, incluía muchos otros países que actualmente se consideran como independientes, ¿sí? Y que conformaban en ese momento el Imperio Mexicano. Prácticamente todo lo que es México, más claro la parte de Estados Unidos que nos robaron, y países que hoy son independientes. ¿Cuánto tiempo duró ese Imperio Mexicano? La verdad es de que duró un año, de 1821 a 1822. ¿Por qué estuvo solamente un año? Porque las nacionalidades, los territorios de Guatemala, de lo que alguna vez fue la Capitanía General de Guatemala, dijo, no, ¿saben qué? No me gustó estar con México, ¿saben qué? Mejor yo me independizo, yo me salgo, y así entonces, en 1822, ese gran imperio mexicano que existía, se separó, ¿sí? Hasta que quedó simplemente México. Y independientemente, Guatemala, El Salvador y otros países, Belice, por ejemplo, ¿sí? Ahora, entonces, aquí ya llegamos también al punto o el problema. ¿Por qué un estado unitario es unitario y por qué un estado federado es federado? Aquí tenemos que hablar de, nuevamente, sentimientos. El problema aquí son los sentimientos de identidad, son los sentimientos que un pueblo tiene respecto de sí mismo. Y aquí nadie mejor que España para explicarnos qué es lo que sucede. Ok. España, no sé si usted ha escuchado, pero prácticamente por décadas o más tiempo, España, así como lo vemos, España, es un estado pequeño en comparación con México, es un estado pequeño, ¿sí? Pero el problema es que España tiene muchos grupos nacionales, es decir, España es esto, España es esto, pero dentro de España, y si lo analizamos bien, hay muchos reinos que hace muchísimos años se consideraban independientes y que en 1469 todos estos reinos decidieron unirse para hacer un imperio gigantesco y lo lograron. Y así entonces tenemos, por ejemplo, el Reino de León, el Reino de Navarra, el Reino de Granada, que de hecho ese fue conquistado hasta 1492. Y así, España entonces se convierte en un estado con muchos grupos nacionales o con muchos grupos que se consideraban nacionales. Tenemos entonces los de Bilbao, los catalanes, los de Castilla, los leonenses, los aragoneses, es decir, tenemos
un país que está conformado por muchas nacionalidades, es decir, por muchos grupos de personas que se consideran, pues yo antes que español soy aragonés, o no, yo antes que español soy catalán, no, yo no soy español, yo soy euskero, o etcétera, es un ejemplo, ¿sí? Pero por intereses económicos, políticos, sociales, decidieron unirse y en 1469 surge la España que hoy conocemos hoy en día. Y sí, España logró ser un imperio gigantesco, logró conquistar prácticamente el mundo. Pero después con el tiempo fue cambiando las cosas. Y, por ejemplo, en el último siglo y en este siglo que estamos, el País Vasco y muchas otras regiones de España quieren independizarse. Cataluña, por ejemplo. Cataluña ha buscado y ha hecho inclusive ataques terroristas para poder independizarse de España. Bueno, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en España es que en su constitución, y aquí vamos a hablar de las constituciones, es que en su constitución España declara que es un estado unitario, ¿sí? Es decir, que España es un solo estado, pero cuando empiezan a surgir esos regionalismos, esos nacionalismos de que no, nosotros somos catalanes o nosotros somos leonenses, como sea, dice España, la corona española dice, ok, somos un estado unitario, es decir, hay un solo gobierno, hay un solo rey, no va a haber, no se le va a dar libertad a ninguno, ¿sí? Pero se le va a dar cierta libertad a regiones autónomas. Entonces, España, por ejemplo, es un estado unitario, pero que le reconoce a ciertas regiones como Cataluña ser autónomas. Siguen siendo de España, tienen que seguir acatando las leyes que España impone, pero tienen cierta libertad. Entonces, aquí el problema es que España tendría que ser mejor una federación y tal vez se resolverían tal vez sus problemas. ¿Por qué? Porque en ese momento cada región se convertiría en un estado con su libertad, con sus propias leyes, con sus propias reglas, siguiendo siendo de España, siguiendo siendo de ese país, pero con un poco más de libertad. Aquí entonces podemos decir que, por ejemplo, México, países gigantescos como México, Estados Unidos, Alemania, podemos decir que vivimos en cierta paz. Digamos que sí, aunque no por el hecho de que a cada estado se le reconozca su libertad y su soberanía. ¿Eso qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, tanto en Estados Unidos pasa, como en México, como en Alemania y en otras partes, ¿sí? Cada estado que decide de esos 32, ¿sí? Tiene su libertad y su soberanía. ¿Significa qué? Significa que cada estado es libre y con la capacidad de crear sus propias leyes y que se van a aplicar solamente en su propio estado. Visualicemos México. Supongamos que aquí en Guanajuato, supongamos que al gobernador de Guanajuato se le hace ya un problema muy fuerte el alcoholismo, ¿sí? Y dice, vamos a crear una ley donde aquí en mi territorio de Guanajuato esté prohibido el alcohol. Bueno, sí, esa ley antialcohol se aplicará entonces solamente aquí en el estado de Guanajuato. En el resto del país, no. ¿Por qué? Porque en el resto del país hay otros estados. Si otros estados, por ejemplo Chihuahua o por ejemplo Veracruz, dicen, pues es buena idea, yo también lo voy a aplicar, están en su derecho, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque cada estado es libre y soberano. Sin embargo, aunque sí, cada estado es libre y soberano de aplicar ciertas leyes, ¿sí? Lo que no pueden hacer es violar la Constitución Federal, es decir, cada estado tiene su propia constitución, sus propias leyes.
y vamos a vivir en paz. Cada estado va a vivir en paz, siempre y cuando también cada estado puede producir sus propias leyes, pero siempre y cuando esas leyes no vayan en contra de la Constitución superior, que la Constitución federal es la que gobierna, esa sí gobierna todo México. Entonces aquí yo entiendo que para muchas personas me preguntaban en los comentarios, ¿y cómo es allá en México? ¿Cómo le hacen para vivir? Pues ese es lo que se le llama el equilibrio de poderes y el equilibrio de niveles de gobierno. Mientras la federación respete la libertad y la soberanía de cada estado, los estados van a decir, estoy contento, quiero seguir en México, somos más fuertes unidos. Pero si llega el momento a pasar en que un estado se sienta incómodo, que de hecho ya ha pasado, entonces ese estado podría separarse de México. De hecho ya ocurrió. Texas, en algún momento lo intentó Yucatán, Chiapas, Zacatecas, entre algunos estados que se han querido separar, más recientemente en Nuevo León. ¿Qué quieren decir? Dicen, yo no, ya no quiero pertenecer a México porque yo solo voy a ser más grande. Bueno, ¿se puede? Depende también, y volvemos nuevamente a la Constitución, que es lo que respondían algunos comentarios en YouTube, ¿sí? ¿Se puede hacer que un estado sea independiente, libre y que se separe? Pues seguramente constitucionalmente, eso depende de cada constitución, ¿sí? Eso depende de cada constitución del país del que estemos hablando, ¿sí? En México, por ejemplo, dice la federación es única e indivisible, pero sí plantea el hecho de que si en algún momento algún estado se quiera independizar, tiene que ser aprobado por todos los demás estados, es decir, aquí entra entonces los candados que tienen los países para no separarse. La Constitución siempre va a buscar que el país no se separe, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, en el caso de México, dice, si un estado se quiere separar, lo puede hacer, siempre y cuando los otros estados estén de acuerdo, voten a favor, por unanimidad. Y eso va a ser sumamente complicado. En España, ¿qué fue lo que hicieron en España? En su artículo 2 de la Constitución española, dijeron, para que no se separe Cataluña u otras regiones, vamos a establecer en la Constitución que el Estado es indivisible, es decir, no se puede separar, pero vamos a conceder autonomía a ciertas regiones que lo quieran. Entonces, esto es política. Esto es hacer que un país, darle, digamos, por su lado, o darle cierta libertad, o negociar, ¿sabes? Ok, no quiero que te separes, quédate. ¿Qué necesitas para que te quedes? Así entonces, por ejemplo, también podemos hablar de negociaciones o también de guerra, de invasión. Y muchas veces, cuando una región se le quiere separar, se hace por las armas de que saben que yo me quiero separar y voy a armar mi revolución. Y el Estado federal dice, te separes, mangos, no te vas a separar. Pregúntenle a Antonio López Santana. Lo intentó con Texas, perdió y por eso los tejanos se independizaron. En el caso de Yucatán, ganó la federación y por eso Yucatán no se separó en su momento. Entonces, aquí, si ustedes me preguntan cómo es que un estado se puede separar, o una región de un país se puede separar, todo depende de la Constitución, lo que la Constitución diga. Pero les repito, muchas veces la Constitución no va a contemplar eso de que si algún estado se quiera separar, claro que se puede separar, váyanse, adiós. No, la Constitución siempre va a tratar de preservar la unión. Ahora, ¿cómo es que entonces los estados, por ejemplo, en el caso de México, cómo es que los estados han logrado la independencia? Los estados que lo han logrado, desgraciadamente, es a través de movimientos sociales, revoluciones. Y no estoy recomendando que organicen una revolución allá, sino que es histórico. Eso es una verdad histórica.
Que se puede hacer por las buenas, claro. Ejemplos, Reino Unido. Reino Unido en 2020 organizó unas elecciones en este territorio que es Irlanda del Norte o del Sur. No me acuerdo. Irlanda del Norte o del Sur. Para preguntarle si los habitantes querían seguir perteneciendo a Reino Unido, es decir, a Inglaterra, a Reino Unido, o no. Y en su caso votaron a favor de seguir permaneciendo, ese estado de Irlanda, ¿sí?, del Norte, seguir perteneciendo, o Irlanda del Sur, perdóname, no tengo el dato a la mano, seguir perteneciendo al Reino Unido. Si hubieran votado que no, posiblemente hubiéramos visto cómo esa región de Inglaterra se hubiera separado e independizado y formar un nuevo país. Pues ahí está. Entonces, aquí tenemos el cómo es que una región se puede independizar. Y si lo resumimos en pocas palabras, ¿sí?, la verdad es de que mantener un estado federado es difícil, es complicado. Sí, a menos que se respete la libertad y la soberanía de cada estado, porque acuérdense, cada estado, ¿sí?, es una nación. ¿Qué hablamos? Una nación es prácticamente un sentimiento de identidad y pertenencia de un grupo de personas que se identifican entre sí, ¿sí? Así entonces, podemos decir que la región del sur que me comentan unos compañeros de Perú que se quieren independizar, tal vez cheque su constitución y dice, por ley, Perú es un estado unitario, es decir, no reconoce otros estados más pequeños y tampoco le reconoce ni libertad ni soberanía, sino que tienen que seguir el gobierno del estado central. ¿Qué ocurriría? Pues lo que podría resolver este conflicto es tal vez que Perú, esa región del sur, se vuelva en un estado donde se le respeta su libertad y soberanía, y entonces cambiar la forma de gobierno de Perú o de Bolivia en una federación. Convertirse entonces o dividirlo en estados, pero que sigan perteneciendo al Perú, que sigan perteneciendo a Bolivia, que sigan perteneciendo a España. Les digo, el caso de España es un caso único, de verdad, porque de verdad inclusive en España, de hecho, las nacionalidades, esos sentimientos regionalistas que existen en cada uno de estos son muy fuertes. Inclusive, por ejemplo, en la España no se habla el español en todas las regiones. En muchas regiones sí la lengua del español es la oficial, pero también hay otras lenguas como el aragonés, el castellano, el euskera, ¿sí? Y entonces aquí la verdad es de que España por eso tiene esos graves problemas de que quiere ser un estado unitario, pero como tiene tantos grupos nacionalistas, está complicado, que lo ha mantenido muy bien, sí. También, por ejemplo, para España, para tal vez apaciguar y calmar las aguas, tal vez España debería de convertirse en un estado federado, en donde cada región sea un estado libre y soberano, pero que sigan respetando la unión y las leyes de la Federación de España. Bueno, esto ha sido todo. Yo espero que haya quedado súper claro. Si no, de cualquier forma, saben que ustedes pueden comunicarse conmigo como lo hacen. Me encanta realmente recibir los comentarios. Y de verdad este video lo mando con mucho amor, con mucho cariño a nuestros hermanos de Perú, de Bolivia, de España. Y pues bueno, ya está. Si tenemos alguna duda en los comentarios, déjenmelo saber y yo con mucho gusto les contesto. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Gonzalo Echanis y nos vemos en el siguiente video. Chao.